Los impuestos de una manera fácil, agradable y simple. SOS Impuestos Express. Bienvenidos, queridos, pues escuchas a este subpodcast semanal SOS Impuestos Express. Tenemos invitadazo de lujo. Ahora no es un extraño entre fiscalistas porque también es un fiscalista, que en un momento le daremos la cordial bienvenida y leeremos sus credenciales. Que vaya, Jesús, qué credenciales. ¿Cómo estás, querido amigo? Qué gusto volver a verte, querido Jesús. ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí muy contento con una nueva emisión de este programa, con un invitado de lujo, ¿eh? Estamos de manteles largos hoy para tratar un tema también que está de moda ya, muy interesante y que va a causar repercusiones para el siguiente año, ¿eh? Correctísimo, pues Álvaro, si me permites, por favor, leer tus credenciales para que nuestra amable audiencia, los podescuchas, pues se den un gran taco de ojo, ¿eh? Vean con qué invitados de lujo contamos este día. Álvaro Martínez Rodríguez, me voy a permitir leerlos. Prácticamente eres licenciado en Contaduría de la Facultad de la UNAM, igual que el buen Jesús. Tienes una especialidad en fiscal por parte también de la UNAM, maestría en Derecho por parte de la Barra Nacional de Abogados. Actualmente cursas una especialidad en Derecho Fiscal, igual en la UNAM. Eres profesor de una asignatura de Personas Morales 2, perdón. Actualmente en tu ambiente laboral te desarrollas como gerente del área fiscal de la firma Art Law and Tax SC. Y pues vaya, también tienes un programa de radio por internet denominado Artillería Fiscal. Prácticamente sangre, oro y azul de la UNAM, querido Álvaro. ¿Es correcto o me faltó por ahí alguna precisión, por favor? Y bienvenido a SOS Impuestos Express. Oh, mi estimado Jesús, muchas gracias por la presentación. Y mi estimado Eric, perdón, ya me ando aquí cuatrapeando. No te preocupes, no te preocupes. Es perfecto, es correcta, la información es precisa. Y sí, hago también un programa de radio por internet los miércoles a las 9 de la mañana. Aprovecho para hacer el espacio comercial, si me lo permite. Por favor. Lo pueden ver vía Facebook Live, pueden ponerle Art Law and Tax y aparecerá. Pero así es, pura sangre, puro Puma, azul y oro, estamos reunidos, queridos amigos. Y es un gusto compartir este espacio con ustedes y de verdad les agradezco infinitamente la invitación. Y pues bueno, aquí los que según hacemos que sabemos de este tema, y me incluyo porque lo que uno va aprendiendo es que entre más conoces de esto, menos tienes la idea de ello, ¿no? Así es, mi querido Álvaro. Jesús, pues algo que quieras comentar de nuestro invitado antes de dar inicio. Pues sí, muchas gracias, amigo, por darte el tiempo, la oportunidad de compartir con nosotros un momento. Como bien dices, pues para discutir un tema que es nuevo, acaba de salir, ¿no? Está calientito saliendo del horno. Vamos a ver qué podemos compartirle a las personas que nos están viendo en estos momentos con el fin de ayudarlos. Y muchas gracias por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros apoyándonos. Con mucho gusto, mi querido amigo. Y sí, ojalá que lo que les podamos aportar les sea de utilidad para irse preparando para esto que entre en vigor en el 2022, ¿no? Correctísimo. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con para nosotros, querido Álvaro, ya es continuación de episodios anteriores. Me parece que con esto cerramos, Jesús. Ya le damos cierre completo a Recico, porque todavía nos vienen temas más importantes de lo que resta este final de temporada. Y Álvaro, vamos a empezar a platicar un poquito del régimen simplificado de confianza, o resumido ahora Recico. Empezamos con personas físicas. Si nos quieres platicar un poquito qué sujetos están obligados y dar inicio a este bonito tema fiscal, querido Álvaro. Sí, bueno, creo que algo importante de este famoso Recico, como bien lo acabas de colocar sus siglas de este resumen, es que es un tema opcional para las personas físicas que realizan actividades empresariales, servicios profesionales, otorgan el uso o goce temporal de bienes y también aquellos que perciben sueldos y salarios e intereses siempre y cuando no rebasen del límite de ingresos que está permitido, que son 3,500,000 pesos, ¿no? Entonces, podemos advertir que hoy en día, como física, sabemos que en el título cuarto hay diferentes tipos de capítulos, ¿no? Y hoy tributamos en cada uno de estos capítulos
y parece que nuestros queridos senadores, diputados, los que están ahorita avalando, y los legisladores que crearon todo esto, que también tiene un trasfondo del SAT, ¿no? Pues dijeron, pues vamos a agarrarnos a las personas con actividades empresariales, con servicios profesionales, con arrendamientos, y vamos ahora a invitarlos a un régimen que es fácil y sencillo para no complicarles la vida, en teoría, que de hecho el eslogan, yo sé que lo han escuchado, es, pues ya no vas a necesitar un contador porque te voy a hacer la vida muchísimo más sencilla y más fácil. Y pues todos estos que sabemos tenían sus capítulos especiales, ahora pueden optar por meterse a este régimen opcional, y que habrá algunos que dirán, me conviene, otros dirán, a lo mejor no me conviene, ¿no? Y entre estos que ahorita hablemos que a lo mejor no les conviene, pues hay un régimen que es el régimen de incorporación fiscal, que también, pues con esto va a desaparecer, y digo desaparecer entre comillas, porque hay un periodo de transición en unos casos en particular, pero prácticamente vemos que estos contribuyentes, ¿no? Actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento, también si nosotros tenemos salarios e intereses, junto con estas actividades, podremos ser recicos, siempre y cuando la regla, pues digamos, la primera es que no rebasemos esos 3.500.000, ¿no? O sea, algo bien interesante, ¿no? O sea, ya no hay... Perdón, adelante. No, decía que ya dejan de lado los capítulos cedulares y ahora todos los mandan en una nueva, ¿no? Una nueva sección. Sí, correcto. Eso que comentas opcional, hay que enviar un aviso formal. Sabemos que hasta el día de hoy, antes del 31 de enero, para alzar la mano y decir, a mí no me lleves para allá, porque yo todavía mi estrategia como RIF me conviene, traigo ahí un excedente en gastos probablemente de ISR, así que a mí espérame, me lo termino y después vemos si me paso para allá. Querido Jesús, vámonos con el siguiente cuestionamiento, por favor. Sí, claro que sí, amigo, con todo gusto. Estimado Álvaro, dentro de toda esta situación del reciclo, ¿qué personas físicas no son sujetos de este nuevo régimen o no podrían optar por tributar aquí? Y los que sí, ¿hasta qué tope de ingresos es lo que nos acepta este nuevo régimen? Okay, aquí habrá que hablar, como señalaba, ¿no? Los que están de estos capítulos que señalé, pues entran como reciclo como opción. Por exclusión, los demás capítulos no pueden tributar aquí como reciclo. Pero en esta nueva reforma hace una distinción a las personas físicas, ¿no? A ver, tú persona física, si formas parte, eres accionista o socio de alguna persona moral, o inclusive eres parte relacionada de una persona moral, no te permito ser reciclo. Si también eres un residente en el extranjero, persona física, residente en el extranjero, que tengas un establecimiento permanente en México, donde estás aquí desarrollando actividades empresariales o servicios profesionales, tú residente en México que pretendas ser reciclo, no te lo permito, o que tengas ingresos, a lo mejor yo persona física, ¿no? Que tengo ingresos en estos famosos regímenes fiscales preferentes, en donde sabemos que hay una tasa menor a la tasa corporativa del impuesto de la renta, que se paga menos del 22.5%, no puedo ser reciclo, y también aquellos asimilados a salarios, particularmente creo que son las fracciones 3, cuarta, quinta y sexta del 94, estas personas que optan por asimilarse a salarios, honorarios a miembros del Consejo de Administración, los socios cooperativistas, quienes prestan preponderantemente una actividad empresarial, no puedes ser reciclo, ¿no? Crearon así un articulito especial que dice, estas personas físicas con estas características, tú no puedes ser reciclo, ¿no? Y por exclusión, pues los demás personas físicas que tengamos ingresos de los demás capítulos, esos ingresos de esos tendrán que seguir pagando sus impuestos en ese capítulo, ¿no? Entonces, esto se vuelve interesante, y en cuanto al límite, pues son 3.500.000, y como señala, ¿no? A lo mejor habrá que echarle número, porque como bien lo estaba señalando Eric, yo creo que los contribuyentes del RIF, que a lo mejor tenían esta opción de venderle al público en general y no trasladar un IVA, o bueno, que por vía ley de ingresos de la Federación tenían este estímulo en materia del IVA, y ahora con este tema del reciclo, es algo completamente diferente, ¿no? Porque aquí ya no vemos en la ley de ingresos que existe ese tema del impuesto al valor agregado, que eso no nos dicen, eso está como que en letras chiquititas, ¿no? Hablamos mucho del impuesto sobre la renta, pero ¿y qué pasó con el IVA, no? ¿Qué va a pasar ahí? Esto es algo también
súper interesante, pero sí, hay un tope para poder tributar como reciclo, 3.500.000. También lo señalaba Eric, la autoridad de oficio te puede mandar allá. Entonces dices, oye, espérame, no, yo no quiero, yo quiero seguir siendo, le tengo que avisar, porque si no, nos van a mandar allá cuando a lo mejor no me conviene. Correcto, Álvaro. Vámonos que en el siguiente cuestionamiento, ahorita que comentaste un poquito de las deducciones, ¿qué pasa para Reciclo con las deducciones? ¿Cuál es el tratamiento a nivel pago provisional? Por ahí hablaste al inicio, el buen discurso de las autoridades, más fácil que prepararte un café, ya no necesitas contador. Olvídense de sus contadores. ¿Qué pasa con las deducciones para ISR? Pues lo que pasa es que adiós deducciones, ¿no? O sea, ya no, el impuesto, que creo que es un tema de fondo de cálculo, nos dicen, ya no es necesario determinar tu base gravable con algo que la teoría contributiva le llama la base neta, ¿no? Ingresos menos deducciones, se determina una base neta, se aplica la tarifa y vamos, ¿no? Una tasa. Aquí es simplemente a través de los ingresos efectivamente percibidos, personas físicas, aplicarle una tasa y despreocúpate de las deducciones en materia del impuesto sobre la renta, ¿no? En ISR, no te preocupes por hacer las deducciones correspondientes, como sabemos que cada uno de los capítulos que en actividad empresarial, si hay un catálogo de deducciones, en arrendamiento también las hay, o está esta deducción opcional, pero aquí en Reciclo dicen, no te preocupes, aquí va a ser a través de una tasa sobre los ingresos efectivamente percibidos y creo que la autoridad en algo, creo que de una manera inteligente y que lo han venido trabajando, lo quieren fiscalizar a través del CFDI, ¿no? El CFDI yo creo que ha sido la herramienta base para ellos y entonces, ¿cómo será más fácil que yo fiscalice renta? Pues vámonos con CFDI de ingresos, ya por lo menos sé que voy a tener cautivos unas tasas fijas y que para mí con un solo clic va a ser bien fácil de determinar y no como hoy en día lo vivimos, ¿no? Que para poderte fiscalizar y determinar si realmente estás contribuyendo, determinando tu impuesto de manera correcta, pues te tienen que revisar tus ingresos y tus deducciones. Ahorita dicen, no, va a ser más rápido, ¿no? Para la autoridad es más rápido fiscalizar. Para nosotros, yo creo que nos están vendiendo la idea de que no vas a necesitar contador en materia del impuesto sobre la renta. Y vuelvo a votarla, y oye, sabemos que no solamente contribuimos para ISR, y realmente no necesitaré llevar un control de los gastos en materia del IVA. Y justamente ahorita que acabas de tocar de las deducciones, viene un cuestionamiento que muchos se han hecho en el sentido de si en materia del IVA hay una regla particular que te dice que para que sea acreditable el IVA, también tiene que ser deducible en ISR. Entonces muchos interpretan, ¿podré acreditarme el IVA? ¿No? Porque dicen, tendrá que ser deducible. Entonces muchos pensamos que claro que te podrás seguir acreditando el IVA, pero deberás de tener a lo mejor un cierto control de estas deducciones. A lo mejor no para ISR, porque para renta ya estamos tranquilos. Y vuelvo a lo mismo. ¿Y en IVA qué va a pasar? O sea, ahí ¿qué onda? O sea, es otro impuesto totalmente diferente y son otras reglas. Y díganme si no vamos a necesitar entonces un contador que nos asesore y nos diga cuáles son los requisitos y cómo llevar bien controlado este impuesto, ¿no? Para fiscalizarlo sí, yo creo que está padrísimo, ¿no? Pero para determinarlo, yo hoy me reservo mis dudas. Así es. ¿Cómo ves, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cierto pues fíjate, o no es cierto? Fíjense amigos, yo creo que, no sé si ustedes concuerden conmigo, pero da nada más para darle el punto final a lo que dice Álvaro. Me parece que bajo estas condiciones, de un plumazo, nos borraron las pérdidas fiscales. Ya no va a haber pérdidas fiscales en adelante. Ya no va a importar si en tu negocio, en el ejercicio, perdiste, financieramente hablando. Ya lo que hayas ganado o cobrado, independientemente de si tuviste ganancia o no, me vas a pagar impuestos. Se te acabaron las pérdidas fiscales, se acabó la oportunidad de irlas amortizando, como sabemos que se hacen, y el impuesto de la renta va a ser seguro ya para la autoridad, ¿no? Entonces, bajo este supuesto, a la par, pues nos dan unas tasas que parece ser accesibles, que para mi gusto son el gancho y el anzuelo. No sé cómo lo vean ustedes. ¿Qué opinas, Álvaro? No, yo coincido plenamente contigo. Esto es un pequeño dulce que te avientan de, oye, aquí hay una tasa reducida, si te conviene se va a calcular de manera sencilla. Y yo no dudo que habrá contribuyentes que digan, a mí me conviene, ¿no? Pero tocaste el punto fino. Y si en mi negocio voy iniciando y estoy haciendo una inversión fuerte y estoy perdiendo, o como persona física ya traía pérdidas de ejercicios anteriores, ¿qué va a pasar? A lo mejor llevaba 2 años
con esto que hemos vivido de la pandemia, ha perdido mi pequeña, yo como persona física con actividad empresarial he tenido pérdidas y ¿qué va a pasar con esas pérdidas? Ya no las va a poder amortizar hacia adelante, porque la teoría te dice, si tienes saldos a favor, pídelos, va, eso está bien. Y las pérdidas, lo que ya metí de dinero, o sea, me obligas a pagar un porcentaje sobre ingresos brutos, que también ese es otro cuestionamiento que han hecho, oye, ¿y eso realmente mide mi capacidad contributiva? Esta idea romántica de la autoridad de andar echando a andar el tema de las tasas efectivas, que seguramente ustedes ya lo han vivido, que mandan estas invitaciones o han dado a conocer estos listados de las tasas efectivas, pareciera que este experimento lo están llevando a cabo ahorita en las personas físicas y dicen, pues vamos a empezar con poquito, ¿no? Aventemos este ganchito de poquitito a ver cuántas personas caen, ¿no? Sin duda, esto es un mero anzuelo para, habrá cuántas personas caen, y sin duda habrá a quienes no les conviene, los que tienen pérdidas anteriores, no te va a convenir de ninguna manera. A lo mejor habremos otros contribuyentes que diremos, bueno, es que yo no tenía muchas deducciones y esto a lo mejor en renta me funciona, ¿no? Creo que habrá casos particulares, pero la pregunta será, la gran mayoría, con lo que vivimos del COVID, estas pérdidas, ¿realmente les convendrá? Es algo que va a quedar en el aire y sin duda, pues yo creo que todos los internautas que ahorita nos ven, pues tendrán que empezar a echar lápiz, ¿no? A ver si les conviene o no. Sí, exacto, Álvaro. Es lo que siempre les comentamos aquí. Antes de tomar la decisión, primero acérquense con un especialista, hagan una corrida financiera, revisen el comportamiento previo que han tenido en los últimos meses, periodos o bimestres, de cara a que también puedan saber para adelante si realmente les conviene pasarse de un solo plumazo a reciclo o no. Jesús, no te quiero robar tu pregunta, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, amigo. Considerando todo lo que platicamos, Álvaro, entonces, ¿cuál sería la metodología para calcular el impuesto sobre la renta y cuáles son las tasas que por ahorita nos están manejando en este régimen? Bueno, en cuanto a la determinación de la base, pues van a ser sobre los ingresos efectivamente percibidos. Y les comentaba, ¿no? Creo que el CFDI va a ser esta materia prima que va a tener la autoridad. Recordemos que nosotros como personas físicas, nuestra capacidad contributiva se determina conforme lo efectivamente cobrado, y en simetría las personas morales no pueden deducir un pago que le hagan a una persona física si no está efectivamente percibido, cobrado, ¿no? Entonces la autoridad inteligentemente dice, bueno, entonces esta metodología va a ser de los ingresos que tú efectivamente percibas, solamente aplícale una tasa, ¿no? Y nos da un pequeño tabulador. Primero vamos a hacer pagos mensuales. Los pagos provisionales no nos los quitan. Siempre va a haber pagos provisionales a cuenta de un impuesto anual. Entonces, estos pagos provisionales, por ejemplo, si yo en el mes tuve hasta 25,000 pesos de ingresos, recuerden, ¿qué ingresos? Los de actividad empresarial, arrendamiento, profesionales, interés, y profesionales prácticamente, puedo aplicarle un 1%, solamente un 1%. Si rebaso hasta 50,000, el 1.10, hasta 63,333, 1.5, hasta 208,000, 2%, y hasta 3,5 millones por el mes, 2.5, ¿no? Esto hablamos que es de manera mensual, pero ya una vez que determines tus pagos provisionales y que se dé a conocer en la plataforma cómo se va a determinar, que yo vislumbro que lo que van a hacer es que te van a poner ahí todos los CFDIs que tú expediste como persona física y que les pusiste en el método de pago, que efectivamente los percibiste con cheque, transferencia, compensación o cualquier otra forma de extinción de esta obligación, ahí te los va a poner en el sistema y únicamente eso lo multiplicarás por estas tasas dependiendo de los rangos en los que te ubiques. Presentas el pago provisional, listo. A nivel anual, tendrás que sumar todos esos ingresos y también nos dan estos rangos, igual, que van desde el 1% hasta el 2.5% y te acreditarás los pagos provisionales que hiciste. Y algo bien interesante es que si tú le prestas esta actividad empresarial, este arrendamiento o este servicio a personas morales, ellos te efectúan una retención. Cosa bien curiosa que antes con la actividad empresarial no pasaba, ¿eh? Con la actividad empresarial que se prestara a una persona moral no había retención de ISR. Hoy sí la hay y va a haber esta retención que creo que es del 1.125, si no te les preciso bien el dato, pero esta retención que te van a hacer también te la vas a poder acreditar en el provisional y también te la vas a poder acreditar obviamente a nivel anual. Es del 1.25%. Algo también bien curioso
que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ustedes sabrán que en arrendamiento se había una retención, en servicios profesionales existía, pero en actividad empresarial nunca existió nunca había una retención del impuesto sobre la renta, ¿no? Y hoy en día sí la están poniendo en este reciclo. Parece que la autoridad dice, bueno, tendré garantizado por lo menos un 1.25%, porque seguramente tienen sus datos de como personas físicas, es algo que les prestamos mucho a las personas morales, a ellos nos quitan ese ingreso y lo podremos aplicar hasta la declaración anual, ¿no? Algo que se vuelve por demás interesante, ¿no? Sí, sí, exacto, Álvaro. Justamente viene abonando la siguiente pregunta a ese tema y en efecto solo quiero puntualizar lo que comentas. Antes no existía esa retención, ahora la están poniendo también para actividad empresarial y como que venden esa imagen de decir, antes era el 10% del ISR retenido, obviamente de servicios profesionales y honorarios, y ahora vámonos al 1.25, ¿no? Y les damos ese dulcecito desde el 1 hasta el 2.5. Entonces, lo que hemos comentado siempre aquí en SOS Impuestos Express es ese desconocimiento. Acérquense de verdad con los especialistas, no nada más nos vayamos con ese agujero negro del marketing que nos están vendiendo por todos lados y podamos caer en alguna imprecisión. Vámonos con las obligaciones, querido Álvaro. ¿Qué obligaciones fiscales tiene el reciclo? ¿Hay nuevas obligaciones? ¿Hay graves cambios? ¿Prácticamente se mantienen igual? Por favor, coméntanos. Ocurre algo bien curioso, ¿no? Nos han comentado que es un régimen de confianza, que es un régimen simple, que lo que busca es simplificar el cumplimiento formal de nuestras obligaciones. Ya hablamos ahorita de la obligación de la terminación del fondo, de las sustancias, del entero, de cómo se determina la base, cómo se determina el tributo que se va a enterar, la contribución. Ahora vienen obligaciones formales. Dentro de estas obligaciones formales, pues siguen existiendo las mismas. ¿En qué sentido? En que pues, tenemos que solicitar una inscripción al RFC. Para que esto funcione, también debo de tener una firma electrónica avanzada para que yo pueda sacar mis certificados digitales por internet y pueda emitir mis CFDIs de ingresos en donde la autoridad sepa los ingresos que efectivamente percibí. Y sí nos ponen una obligación bien interesante, ¿no? Que debemos, ya no hay contabilidad, ya no hay envío de contabilidad electrónica, ya no hay, que recordarán que en arrendamiento y servicios profesionales no mandábamos contabilidad porque había unas facilidades. Hoy en día también eso se quitó, porque es como que el gancho de, vas a seguir tributando como honorarios, pues ahora me mandas contabilidad electrónica. ¿Vas a seguir siendo arrendamiento? Ahora me mandas contabilidad electrónica. ¿Eres reciclo? No te preocupes, no me mandes contabilidad electrónica. ¿Qué sí te vas a tener como obligación? Solo obtener y conservar todos los comprobantes fiscales digitales que amparan tus gastos y tus inversiones. Cuando las inversiones nos referimos a los activos fijos, ¿no? O también a los intangibles. Solamente obténlos y consérvalos. No te dice que lleves un detalle. Antes recordarán que, por ejemplo, en el régimen simplificado, te pedían que llevaras un libro de diarios y de ingresos y de gastos. Aquí solamente te dice, obtén esos CFDIs de gastos y obtén esos y consérvalos también de gastos y de inversiones. Solo obsérvalos, consérvalos, expide tus comprobantes a tus clientes y presenta tu declaración anual, ¿no? Y obviamente, pues el entero del tributo. Pero aquí vemos que nos quitan esta carga de la contabilidad electrónica, que también es como que otro dulcecito para el reciclo y ese afán de decir, pues no necesitas contador. Y a lo mejor aquí ustedes, estimados amigos, les preguntaré, ¿a poco la contabilidad solamente es para las grandes empresas? Los pequeños comerciantes y los medianos comerciantes no necesitan de un contador que les diga financieramente cuál es el rumbo de su negocio, ¿no? Y a lo mejor aquí recordaré a un maestro que siempre nos decía, al César, dale lo del César, ¿no? Y a Dios lo de Dios. Al fisco, pues siempre va lo del fisco. Si el fisco me redujo las obligaciones, padrísimo. Pero hablamos de que financieramente y contablemente yo no tendría que decir, pues como el fisco ya no me lo pide, pues ya no necesito un contador que me diga cuál es mi situación financiera y que me ayude a planear financieramente mi pequeño negocio como persona física, porque yo quiero expandirme y crecer, ¿no? Nos venden esta simplificación, o no sé qué opinen también ahí ustedes, ¿no? Jesús, venga, por favor, si no te robo minutos.
No me empieces a robar minutos, eso está muy interesante, amigo. No empieces, por favor. Estimado Álvaro, retomando lo que comentaste al inicio, me parece, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que los más castigados para este cambio pues van a ser aquellas personas que están en el RIF. Primero porque casi pues es obligatorio, ¿no? Desaparece su régimen y no les va a quedar de otra, a diferencia de los que ya nos comentaste. Segundo, porque la mayoría, estamos hablando de negocios de barrio, negocios que las personas que les compran es público en general, y si me apuras, a lo mejor personas que no tienen más de 300,000 pesos, y ya sabrás a qué me refiero con ese estímulo que tiene que ver con el IVA y ventas de público en general. ¿Qué va a pasar con estas personas que están en RIF cuando cambien a Reciclo en cuanto a periodicidad de pagos, en cuanto a ventas con público en general en la parte del IVA? Estos cambian, entran aquí en automático, obviamente pierden los beneficios que tenían en el RIF de presentar pagos provisionales, bimestrales, definitivos, estas reducciones que tenían del impuesto sobre la renta, estos estímulos en materia del IVA se van porque así los desaparecen. O sea, hoy que celebramos a nuestros fieles difuntos, pues también muchos han de haber puesto su ofrendita al régimen de incorporación fiscal y haberle dicho, pues adiós y te recordaremos por los años en que me diste las bondades de pagar menos ISR e IVA, pero ahora los reciclos tienen ese serio problema, ¿no? Por ahí hay un artículo transitorio que da como que cierto periodo de gracia de, oye, si tú antes de agosto tributabas como RIF, puedes seguir cumpliendo tus obligaciones fiscales como RIF. Digamos que muere parcialmente, ¿no? Si antes de agosto seguía tributando como RIF, tengo que avisar, voy a decir, oye, yo quiero seguir siendo RIF y terminaré, pero estamos hablando que septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los que no se dieron de alta como RIF y que decían, oye, me combino, me doy de alta ahorita en octubre y a lo mejor ahorita no voy a pagar ISR ni IVA con las ventas que hago al público en general, pero te vas a llevar la sorpresa de que en el 2022 a lo mejor renta tienes una tasa reducida, pero volvemos al problema del IVA. En el IVA vas a trasladar un IVA al 16%, y entonces vendrá la pregunta, y como solo tienes que obtener y conservar los comprobantes de ISR, la pregunta será, ¿te tuviste la curiosidad de verificar si tienes comprobantes que te ayuden a mitigar el IVA trasladado cobrado? Porque el impuesto al valor agregado es un caso aparte y te va a salir más caro seguramente en materia del IVA, un IVA que antes no pagabas siendo RIF. Sí, sin duda son los más afectados por estos temas, ¿no? Yo esperaré que a lo mejor en reglas misceláneas o en algún estímulo venga lo mismo que pasó para el RIF con este tema del IVA al público en general, pero no lo sabemos, ¿no? Si la autoridad quiere recaudar, esto está para ellos, es como que un Ferrari que les va a convenir, ¿no? Yo así lo vislumbro. Perfecto. Estimado amigo, ya para cerrar el punto del IVA, estas personas, si llegan, si tienen que vender a lo mejor productos con tasa 16, tasa exenta, tasa cero, tendrían que calcular el IVA ya de acuerdo a la famosa proporción. Antes no lo hacían porque las reglas eran diferentes para el RIF, pero ahorita sí aplicarían para el reciclo. Sí, no, ahorita sin duda va a aplicar para el reciclo, ¿no? El IVA es un impuesto totalmente aparte, se genera por actos o actividades. Si eres tasa cero, qué padre, porque a lo mejor vas a tener IVAs a favor, pero si realizas actividades exentas, que la misma ley te dice te exceptúa, tienes un serio problema, porque esos exentos y grabados va a haber una proporción entre tus gastos, y muchos nos dirán, oye, pues eso yo no lo hacía, ¿no? No, es más, no ocupaba ni contador como RIF, ¿no? Porque yo he conocido muchos amigos que se aventuraron al RIF y lo hacían, ¿no? Mal, pero lo hacían, ¿no? Y a lo mejor medio la libraban. Ahora con esto, válgame Dios, está bien en renta, qué bonita simplificación. Pero en IVA, claro que ocupas a un experto para que te diga, tenemos problemas, hay que planear bien tu impuesto al valor agregado, porque si no, te va a caer la voladora, no en renta, sino en IVA por no determinar bien tus pagos definitivos. Y a lo mejor te estás acreditando IVAs que no deberías. Menudo problema en el que se están metiendo. Entonces, yo no vislumbro una simplificación tanto como nos la están vendiendo en este dulce del reciclo. Yo así no lo veo. Pues muy interesante lo que señalas. Nos quedan 7 minutos, Jesús. Nos quedan 7 minutos, así que piensa muy bien tus preguntas de este primer bloque. Por favor. Estimado Eric, órdenes. Estimado amigo Álvaro, yo quiero ver a los tenderos sacando la proporción del IVA exento y grabado, y quiero ver a la autoridad que diga que no se necesita contador. No te quito más minutos, amigo, échale tu pregunta, por favor. Van para ti, porque ya te conozco. Adelante. Vámonos, adelante, mi querido Álvaro.
ayúdanos a entender las posibles salidas del reciclo. Nos quedan 7 minutos de este primer bloque de persona física, así que vamos a intentar dar conclusiones, por favor. Bueno, hay una salida, yo la vislumbro como una salida buena onda, ¿no? Si rebasas del límite, te sales, ¿no? Y te conviertes y tributarás conforme al capítulo en el que tú tendrás que te corresponde actividad empresarial, arrendamientos o honorarios. Esa salida la llamo buena onda porque puedes volver a regresar a hacer reciclo, ¿no? Es una salida de que te vas, pero si después en el ejercicio inmediato anterior no rebasa los 3,5 millones, vuelves, ¿no? Eso es algo bien curioso que a lo mejor no pasaba con el RIF. Aquí sí te corrieron de la casa, pero te dejan la puertita abierta de si no rebasas estos ingresos, te voy a seguir apapachando y sigue estando en el reciclo. Pero hay una salida todavía peor, la de que si no cumples con tus obligaciones fiscales, te portaste súper mal, ¿sabes qué? Te me vas, pero ya jamás regresas, ¿no? Ahí sí te están cerrando la puerta al 100%, ¿no? Entonces, este tema de cumplir con las obligaciones que ahorita estamos enamorando de inscribirse en el RFC, de expedir los comprobantes, de presentar las declaraciones, de presentar la declaración anual. Hay de ti, reciclo, donde no me expidas un comprobante a tu cliente, porque te me vas y ya no regresas, ¿no? El tema de la salida, en el caso de los ingresos, eso está, pues, de cierta manera padre, porque puedes volver a regresar, no así como les comento con el tema de equivocar, o más bien no cumplir adecuadamente con las obligaciones que nos señalan, ¿no? Y particularmente en el RIF, hagamos una semejanza, ¿no? En el RIF, tú todavía tenías chance de que si de manera espontánea cumplías con estas obligaciones, no te las requería la autoridad, seguía siendo RIF. Ahora con el reciclo no veo algo así en la ley. Esperaremos que a través de la miscelánea lo pongan de manera flexible, porque si no, híjoles, varios que decían, ay, soy reciclo, pero me equivoqué, o sea, me olvidó y no presenté la declaración, te van a decir, pues ahora eres actividad empresarial y con lo que implica, ¿no? Se te acabó tu régimen de confianza y entonces volvemos a lo mismo. ¿A poco no vas a necesitar un contador que te diga, hay que cumplir con esto sí o sí? Porque si no, es adiós y nunca vamos a volver a regresar. Eso es también algo bien interesante. Sí, correcto. Jesús, 5 minutos. Elige de las preguntas que nos quedan de ese primer bloque. Hay por ahí unas importantes, ¿eh? Y el siguiente bloque parece que podríamos meterlas, pero lo dejo a tu elección, Jesús. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, amigo. Me parece que es importante, como bien dice Álvaro, que no hay que perder de vista que las deducciones, aunque no jueguen para renta, sí es necesario seguir llevándolas, registrándolas y considerándolas, porque hay un tema para determinación de PTU, Álvaro. Ahí nos va a pegar también el que no tengamos nuestras deducciones autorizadas, aunque estemos en reciclo. ¿Qué opinas de eso? No, si reciclo te pone una manera de determinar la renta gravable. Sabemos que se termina la renta gravable en términos del artículo 9 de la ley del ISR, que mide, digamos, tus ingresos menos tus deducciones. Algo bien interesante es que te dice, bueno, tienes los ingresos efectivamente percibidos, los cobrados, ¿no? Ya hemos señalado que no hay deducciones, desaparecen para renta, ¿no? Entonces diremos, oye, si desaparecen para renta, entonces, ¿cómo voy a determinar mi base gravable? Mediante un artículo ellos te dicen cómo la vas a determinar. Y algo bien curioso que te dicen, vas a determinar esta base para PTU restándole a los ingresos, los pagos que hagas por servicios, por adquisición de bienes y por el uso goce temporal de bienes, y todos estos tienen que ser estrictamente indispensables, y también disminúyele los salarios exentos, los que no sabemos que no se pueden deducir de la fracción 30ª del artículo 28. Todos esos disminúyelos de los ingresos, y entramos en un serio problema. Ustedes recordarán un impuesto que era el impuesto empresarial a tasa única, el famoso YETU. Nosotros crecimos siendo chicos YETU, ¿no? Yo en particular era un chico YETU que crecí conociendo ese impuesto con sangre, sudor y lágrimas para que después desapareciera. Pero ese impuesto también, algo curioso es que si tienes tus ingresos efectivamente percibidos, puedes deducir prestación de servicios, enajenación y otorgamiento del uso goce temporal de bienes, pero nos remitía a entender estos 3 conceptos a la ley del IVA. Aquí algo bien curioso para la PTU es que no nos dice, oye, ¿y qué voy a entender por adquisición? ¿Qué entiendo por arrendamiento? ¿Y qué entiendo por prestación de servicios? ¿Cómo sabré qué concepto va a caer de esto que voy a disminuir en PTU, ¿no? Porque, por ejemplo, algo también que creo que nos da una gran llavecita es adquisición de bienes. Pues si adquiero
activo fijo, sabemos que antes se deducía vía deducción de inversiones para actividad empresarial. Ahora, con la simple adquisición, será totalmente deducible para la base de PTU y preguntaremos, ¿y me serán aplicables los límites que señala en el capítulo de deducción de inversiones? Antes un auto, que a lo mejor sabemos que por ahí le dan un tope de hasta 175,000 pesos. Ahora para PTU, si yo me compro uno de 300,000 y es estrictamente indispensable, ¿cabrá la duda de decir, todo eso lo podré deducir para la base de PTU? Porque aquí ya nos quitaron la deducción de inversiones para PTU. Y dejan ahí abierto en la adquisición. Bueno, tú si adquieres bienes, te dan un uso o goce temporal o la prestación de servicios, sin que se nos aclare qué debemos de entender por esos servicios. Y a lo mejor lo más cercano será lo que dice la ley del IVA. Quiero pensar, porque eso para PTU hasta nos podrá servir para ponernos creativos y bajar la base gravable. Eso es algo interesante. Y excelente, pues nos queda un minuto prácticamente de este primer bloque, nos quedan un par de preguntas, vamos a evaluarlas en este pequeño corte que vamos a realizar para saber si las podemos incluir en el segundo bloque. Pues no se desconecten, por favor, tenemos la gala de tener a Álvaro Martínez Rodríguez, que es locutor de Artillería Fiscal. Síganlo, por favor, cada miércoles a las 9 de la mañana, ¿verdad, Álvaro? Así es, a las 9 de la mañana, lo pueden escuchar también por www.promaesterio.com o en Facebook le ponen Art One Tax, que ya aparecemos. Perfecto, pues no se vayan, por favor, sigan con nosotros, esto es SOS Impuestos Express. Gracias. ¿Qué tal, querido? Pues escucha, estamos totalmente de vuelta, transmitiendo desde la Ciudad de México con 21 grados en la temperatura ambiente, engalándonos nuevamente con la presencia del licenciado Álvaro Martínez Rodríguez. Querido Álvaro, vamos a dar continuidad a este tema de reciclo. Vamos a abrir este segundo bloque. Reciclo de persona moral. Platícanos un poquito qué sujetos están obligados, Álvaro. Adelante. Ok, antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación al programa. La verdad que les agradezco a ambos esta invitación y pues que yo pueda compartir algo de lo poquito que hemos visto de estos temas que se vienen, ¿no? Este tema en particular del reciclo, creo que se venía algo que se venía como que tratando de impulsar para las personas morales. Recordaremos y a lo mejor haremos un antecedente para todos los internautas y todos los que tengan una persona moral. Recordarán que hay un estímulo que actualmente está de calcular los pagos provisionales, la declaración anual conforme al flujo de efectivo. Parece ser que lo que quisieron hacer o lo que ya se está proponiendo y que está a punto de quedar aprobado es, pues ahora también queremos ese como que estímulo, lo tomaron y lo ampliaron, como que trataron de mejorarlo de una manera y para ello dicen, a ver, ahora pues personas morales cuyos ingresos no rebasen de 35 millones de pesos, ¿no? Personas morales que sean residentes en México y que también estimen que sus ingresos no van a rebasar esta cantidad, deberán de calcular o más bien cumplir con sus obligaciones fiscales conforme esta nueva sección que está dentro de un capítulo de los estímulos fiscales, ¿no? Se va el estímulo que existía anteriormente de flujo de efectivo y se crea este nuevo régimen simplificado, pero ahora para personas morales, llamémosle así, en donde las que no rebasen de 35 millones de pesos podrán tributar, ¿no? Pero como todo, tiene también sus limitantes. ¿Quiénes no? ¿Quiénes sí? Quienes no rebasen los 35. Los quienes no, yo aquí lo que veo es que, perdón por la palabra, están buscando personas morales virgencitas, nuevecitas, que no hayan sido manoseadas por nadie más, ¿no? Que sean socios, que jamás, que tú no tengas socios en otras personas, morales, ¿no? Prácticamente podemos entenderlo así, o que alguien más no tenga el control en otra persona moral. O sea, va como para estos emprendedores que yo lo veo así, ¿no? Iniciaste como una persona física con una actividad empresarial, creciste, decides hacer tu persona moral, las sociedades por acciones simplificadas que se pueden crear de manera rápida, la creas, y a lo mejor dices, bueno, no voy a rebasar de los 35 millones, me constituyo, ¿no? Sabemos que las SAS también tienen un tope, pero bueno, o a lo mejor creas tu persona moral, mercantil, normalito.
pues es un crecimiento natural y lo que busca la autoridad es, te voy a estimular, ¿no? Pero tienes que ser una persona que no tengas otras sociedades, algo bien interesante, que tampoco tengas el control en otras sociedades y empiezan a limitar a sociedades, yo las veo como que grandotototas, ¿no? Como las instituciones de crédito, aseguradoras, afianzadoras. Hay un régimen que sabemos que es el grupo opcional de las empresas que consolidan, tampoco ellos pueden tributar aquí. Las no lucrativas también no pueden estar acá. Las sociedades cooperativas de producción, había un régimen especial para las sociedades cooperativas, no pueden estar aquí como este régimen simplificado, y los que ya después se salgan, ¿no? De aquí ya no puedes volver a hacer, te dicen, los que dejen de tributar conforme a este capítulo, ya no puedes estar aquí, ya no puedes ser en este régimen simplificado, pero para persona moral, ¿no? Pero la regla general, creo que para ella es que yo estime que no rebaso los 35 millones de pesos, ¿no? Algo que se escucha atractivo, ¿no? Pues sí, efectivamente, amigo. Yo creo que ya se le hizo a la autoridad esto de simplificar el tema de coeficiente de utilidad, eliminarlo ya con temas de flujo de efectivo, quizá para que la fiscalización sea mucho más práctica para ellos en temas de CFDI, ¿no? Que al final de cuentas me parece que también ahí va a haber problema, porque cuando se te olvida hacer tu complemento de pago, cuando le pusiste transferencia y te lo pagaban el siguiente mes y este tipo de cosas, va a estar interesante, pero bueno, pues vamos a ver qué sucede. Considerando lo que nos planteas de los sujetos y los no sujetos, suponiendo que haya emprendedores, pero que presten servicios, que inicien con una sociedad civil, ¿ellos también entrarían en reciclo o qué opinión te merece esto? Bueno, el tema en particular, hay limitantes, nada más no tengo presente si para personas morales en sociedades civiles estos no pueden estar, pero déjame checarlo rápido. Creo que sociedades cooperativas, no, pues podrían estar, no, bueno, no sé, salvo su mejor opinión. Está controversial, ¿no? Está controversial porque, si bien es cierto, Sí. no hay nada escrito hasta donde yo he visto, sin embargo, me parece pues un atentado contra las sociedades civiles en el tema de cómo se distribuye para quienes la conforman, la deducibilidad que se le da a estos anticipos a los socios, remanentes, exactamente. Bueno, creo que a lo mejor es de las cosas que falta por aclarar, ¿no? De ahí por parte de la autoridad. Sí, porque lo expreso, las no lucrativas, ¿no? Estas a lo mejor donatarias autorizadas, pero sabemos que una SC, por ejemplo, de contadores, nos meten en el título 2, ¿no? Ahí somos, a lo mejor no somos lucrativas, pero tributamos en el título 2, ¿no? Por la actividad económica que realizamos, y somos profesionistas que nos juntamos, y como bien señalas, pues una de las deducciones importantes son los remanentes distribuibles, lo que les pagamos a todos los socios, ¿no? Entonces esta controversia es de, oye, ¿y podré ser de una sociedad civil que sigo siendo, soy título 2, ¿no? Soy título 2, sociedad civil, puedo ser reciclo, no rebaso de los 35 millones y esto me será aplicable? Esa pregunta está un tanto controversial. Pudiéramos tratar de decir que a lo mejor no hay una limitante, pero no lo veremos palpable hasta que también veamos en nuestro sistema, bueno, en el año 2022, veamos esta transición en nuestro régimen, ¿no? Que ya veamos de, mira, ya no estoy en el título 2, me pasaron a esta nueva sección, ¿no? Porque también es algo interesante que va a tener que pasar, ¿no? Es algo que la autoridad va a empezar a aventar en las sociedades, estos cambios automáticos que va a empezar a realizar. Sí, exacto. Vamos a pasar al apartado de las inversiones. Por ahí hay unos cambios, queridísimo Álvaro. Platícanos un poquito qué ventajas le están, pues, no sé si vendiendo, manejando, intentando convencer como ese incentivo a las personas morales. ¿Cuál era el tratamiento que traían y ahora qué les están ofreciendo? Por favor. Claro, algo bien importante que comentó mi estimado Jesús era, ¿no? Se elimina el tema del coeficiente de utilidad. Hay que recordar que las personas morales determinamos un pago provisional, un impuesto mensual a cuenta del anual con un coeficiente de utilidad. Con este nuevo régimen lo que se busca crear
es que determinas tu base para el pago provisional de ingresos menos deducciones conforme a un flujo de efectivo, ingresos efectivamente percibidos y deducciones efectivamente percibidas. Esto implicará entonces que tenemos deducciones que aplicaremos en el pago provisional que antes no pasaba en el título 2, que sí pasaba ahora también que le vamos a poner su velita al RIF, le vamos a poner su otra veladora a esta opción de acumular en base a flujo de efectivo, porque se va y aparece este nuevo régimen, pero ahora voy a poder deducir en el pago provisional las inversiones. Y otro dulce aparte de poderlo deducir en el pago provisional, determinar esta base neta, va a ser que me dan porcentajes mayores, ¿no? Modifican ciertos porcentajes en la deducción de inversiones, ¿no? Aquí vale la pena señalarle a nuestros queridos internautas que cuando yo compro un automóvil no puedo deducir el valor total del automóvil, aplico porcentajes. Si compro computadoras no puedo no puedo deducir el valor total de la computadora. Tengo que aplicar un porcentaje para irlo deduciendo de manera anual. Y aquí empiezan a acelerar, ellos le llaman los porcentajes de las deducciones. Uno de los claros ejemplos es el equipo de cómputo. Hoy en día, si tenemos equipo de cómputo, se deduce un 30% anual. ¿Qué implica esto? Que prácticamente en 3 añitos y fracción, yo acabo deduciendo el 100% de la adquisición de la computadora. Con este nuevo régimen, se va al 50%. Eso implicará que en 2 años lo puedo deducir. En un primer año deduzco el 50%, si es que lo usé de manera completa, 50%, y al otro año el otro 50%. Y así van dándonos pues unos porcentajes mayores. Por ejemplo, la maquinaria en restaurantes quedó al 33%. Estos del 50%, el que me llamó más la atención fue este equipo de cómputo. Las construcciones pues estaban del 5%, pasan al 13%. El mobiliario y equipo de oficina, que lo tenemos al 10%, hoy en día se va al 25%, o sea, en 4 años, y antes nos tardábamos 10 años en deducirlo. Entonces, eso es algo que lo que busca es acelerar la deducción de estas inversiones, ¿no? Algo también, por demás, que seguramente a muchas personas morales les va a convenir, ¿no? Jesús, algo que quieras abonar de este tema que me parece importante de las inversiones, o nos pasamos a la siguiente pregunta. Pues sí, me parece que a reserva de lo que ustedes digan, la autoridad se muestra más benevolente en el reciclo personas morales que en personas físicas, ¿no? Acá sí le vamos a dar chance de que tomes tus deducciones, el impuesto va a ser un poco más justo considerando que va la tasa sobre una utilidad, a diferencia de las personas físicas que, como bien dijo Álvaro, pues va sobre el ingreso efectivamente cobrado. En el tema de los autos, me parece que quedó igual 25, Álvaro, ¿o sí subieron la tasa? Creo que esta quedó exactamente igual, no se movió, quedó en 25, esta quedó sin cambios en el manera de automóviles. Y algo que se me estaba pasando, que creo que es importante señalarle al auditorio, es que si yo tengo inversiones antes de la entrada en vigor de este régimen, y esto es mediante un transitorio, debo de continuar aplicando los porcentajes que venía aplicando antes. Es decir, si yo antes de empezar a tributar como reciclo tengo una computadora, debo de aplicar el porcentaje del 30, no del 50. Entonces, así te dice, continuarás aplicando los porcentajes que tenía antes de la entrada en vigor. Creo que esa es una distinción súper importante que hay que hacer. Por ahí también hay escondidito dentro de los transitorios un como pequeño estímulo fiscal en las inversiones, muy parecido a lo que existía en este YETU. Esto me recuerda muchas cosas, creo que estoy traumado con el YETU, me vienen a mi mente esas traumas de ese impuesto, eran como que esta deducción adicional de inversiones realizadas de septiembre al mes de diciembre, ¿no? Pues eso también es importante precisar, para que también su contador no olvide esa deducción adicional que seguramente van a tener, y no olvidar que los porcentajes se aplican del 2022 hacia adelante. Hacia atrás, continuamos con los mismos porcentajes, ¿no? Perfecto, amigo. Entonces, con todo lo que ya platicamos, ¿nos podrías esquematizar cómo sería el procedimiento para llegar al pago provisional de ISR de una persona moral reciclo? Aquí sí vamos a tomar en cuenta las pérdidas fiscales, aquí sí nos van a valer las deducciones, la PTU para nuestro provisional. ¿Cómo va a funcionar ahora este cálculo mensual? Bueno, el provisional parte de lo que habíamos comentado, que aplicamos el tema de una base de flujo de efectivo. ¿Qué es esto, no? Es
considero los ingresos los efectivamente percibidos, ¿no? Entonces, tengo mis ingresos, los efectivamente percibidos, no hay ningún problema, eso los voy considerando mes con mes, pero ahora sí le voy a poder aplicar deducciones, ¿no? Y todas estas deducciones tienen que cumplir todos los requisitos que marca la ley, que sean estrictamente indispensables, que cuente con el comprobante fiscal, que obviamente también aplicará aquí el tema de la razón de negocios. Todas las deducciones van, ¿no? Y que sean efectivamente pagadas, ¿no? O sea, por eso les comentaba que se va a un tema de flujo de efectivo para que lo podamos asimilar menor. Y nos da un listado de deducciones, ¿no? La deducción de inversiones, las compras, muy diferente al tema del costo de lo vendido, ¿no? Porque recordemos que a nivel anual, en personas morales del título 2 deducimos el costo de lo vendido, aquí deduzco compras, ¿no? Del 2022. Y también, si tengo inventario anterior, eso lo voy a estar reduciendo conforme al costo de lo vendido. No lo voy a poder estar reduciendo como una compra. Entonces, también eso es importante hacer esa precisión. Es decir, que vamos a tener ingresos percibidos, deducciones efectivamente erogadas, la deducción de inversiones sigue aplicándose los porcentajes y ya voy a poder determinar mi base y poder disminuirle también la PTU pagada, ¿no? Aquí sí puedo disminuir la PTU pagada y las pérdidas fiscales que yo tenga en ejercicios anteriores que no haya podido disminuir. Caso muy diferente, si se dan cuenta, a lo que pasó con las personas físicas. Aquí te dicen, si perdiste, no te preocupes, puedes seguirlas aplicando y puedes seguir y el estímulo que tenemos de la PTU, ¿no? Entonces, vaya que aquí en Morales, pues como que me va llamando la atención, digo, pues no va sonando tan mal, ¿no? O sea, no sé cuál es su opinión de ustedes, pero me gusta porque va funcionando y después ya que determino esta utilidad, le aplico la tasa, ¿no? La tasa del artículo 9, que es el 30%, y determino el impuesto y me permiten acreditarme pues los pagos provisionales, el ISR pagado en el extranjero, o recordemos que si pagamos dividendos que no provienen de CUFIN y que pagamos, también nos lo permiten acreditar. Y algo interesante es que vale la pena señalar, es el ISR pagado en el extranjero, ¿no? Ahorita lo acaban de acomodar en la mecánica de acreditamiento, porque antes jugábamos con eso para obtener saldos a favor. Como ahorita lo acomodan, dicen, no, me lo acomodas de esta manera y ya no generas los saldos a favor. Algo que también, de manera curiosa, la autoridad acomodó para evitar que tengamos saldos a favor, que ISR pagado en el extranjero no me genere saldo a favor, no como el caso de los pagos provisionales, ¿no? Entonces, es muy parecido, les comento, al régimen de flujo de efectivo que existía. Es como que tomaron muchas cosas de ese régimen y lo están aplicando aquí, ¿no? Entonces está padrísimo, suena interesante. Muchas personas han cuestionado de que si esto no será un arma de doble filo para la autoridad, de que el padrón de contribuyentes disminuirá, o sea, los impuestos que va a recibir no va a ser, o si realmente esto va a lograr incentivar a las empresas, pues parece una buena medida hasta ahorita lo que vamos escuchando, ¿no? De cómo se determina esta base gravable y cómo se entera el impuesto. Ok, pero todo suena muy bien y yo me desencanté. ¿La tasa sí va a ser del 2.5%, Álvaro, o se les acabó la confianza? Aquí como que se acabó la confianza, ¿no? Aquí yo creo que dijeron, aquí se acabó, no confío en ti, no me voy con las tasas efectivas, y yo diría, pues si había tasas efectivas para personas morales que tomaste de contribuyentes grandotototes y que nos diste a conocer, pues ¿por qué no aplicamos aquí las tasas, esas tasas efectivas? Aquí dijiste, no, el 30. Ah, chis. Y no que mucha confianza, y no que hay parámetros, y no que tienes las famosas tasas efectivas. Pues, ¿qué pasó acá? O sea, ¿ya no creemos en eso o qué? O sea, ¿o nada más aplicaba para las físicas o aquí qué pasó, no? Hubiera estado también bien interesante aquí ver que en las morales se aventaran esas tasas efectivas, ¿no? Y a lo mejor así tratar de incentivar pues, malas prácticas, ¿no? Como nosotros hemos visto mucho en la práctica que 8 de cada 10 empresarios compraban facturas, ¿no? Tenían operaciones simuladas, que era un costo que les vendían, ¿no? Se rumoraba que las vendían desde un 3 hasta un 8, un 12%, ¿no? Pero si tú ahora reduces las tasas, pues lo que tratas de incentivar es, te conviene mejor estar en la formalidad que andar haciendo esas malas prácticas que te van a meter en temas de defraudación fiscal, en temas hasta penales, en temas de la ley de extinción de dominio, ¿no?
pues al crear pues, unas tasas que te convengan, pero como dices, aquí pues como que perdió el encanto un poquitito porque la tasa sigue la tasa corporativa, pero lo interesante es la base, ¿no? Que ahora lo que están incentivando es el flujo, ¿no? Que vas a decir, pues entre yo más gaste, deje utilidad conforme al flujo, que deje una utilidad chiquitita, lo que hacían antes las personas morales, ¿no? Compraban mucho inventario, bajo la utilidad, entonces ya, una de esas hasta genera una pérdida, el siguiente año voy jugando con eso, voy peloteando el impuesto, lo voy difiriendo, eso les puede convenir, pero otra vez, lo que ustedes siempre han comentado desde el inicio del programa es que tienen que asesorar financieramente con un experto en la materia para planear, ¿no? Los impuestos casi siempre son la causa de una buena planeación financiera. Ya lo único que hacemos nosotros es determinar los efectos fiscales, pero si tú planeas todo conociendo estas ventajas, financieramente puedes jugar con eso. Y no es que estés eludiendo el pago, más bien no es que lo estés evadiendo, estás utilizando economías de opción. Este régimen es una economía de opción que nos va a ayudar a contribuir de una manera proporcional, equitativa y está en ley, ¿no? Entonces, está padre aprovecharlo para quienes le invierten en planearlo, ¿no? No para quienes se avientan como el borras de, pues, ay, Dios dirá cómo nos va. Sí, exacto. Vaya, noticia cayó como bomba esto que nos comentas de la tasa, querido Álvaro. Me parece que muchos microempresarios, pymes, estaban, vuelvo a lo mismo, yéndose sobre ese agujero negro del marketing fiscal, en donde parecía que se iban a ir del 1 al 2.5, y vaya información que nos provees. No nos vayas a desencantar más con esto que sí, motivos de salida, querido Álvaro, ¿cuáles serían los motivos de salida y a partir de qué momento se podrían dar, por favor? Sí, el más importante es que yo supere la cantidad de los 35 millones, dejo de tributar en este régimen y en automático me voy al título 2, ¿no? Con lo que conlleva el ya no poder pues aplicar conforme esta facilidad de flujo de efectivo, ¿no? Tendré que aplicar coeficiente de utilidad y como a lo mejor me salí y estoy en mi primer año, te preguntaré, oye, ¿qué coeficiente de utilidad aplico? La misma ley te dice, aplicarás coeficientes de utilidad conforme en el Código Fiscal de la Federación hay una serie de coeficientes que se da por actividades, ese es el que tendrás que aplicar en lo que terminas tu ejercicio fiscal y ya determinas un coeficiente de utilidad para el siguiente, ¿no? Pero una de las reglas, creo que la más importante de esto de la salida es, pues, que tú de plano, pues no cumplas con el tema de los ingresos, ¿no? Por eso les digo que es muy parecido, o yo creo que hasta en un 99.99% parecido al régimen, bueno, a esta opción o este estímulo que existe del flujo de efectivo, que hoy en día todavía sigue vigente, ¿no? Pero que ya con esta nuevo, llamémosle nuevo estímulo, porque está en el capítulo de los estímulos, dicho sea de paso, ¿no? Vamos a ver que van a migrar muchas pues, personas morales, ¿no? Y pues digo, con las limitantes que les he contado, ¿no? Tienen que ser empresas prácticamente vírgenes, ¿no? Que no estén manoseadas, que eso no exista, porque si no, no vas a poder. Algo importante también es que va a haber cambios de manera automática, ¿no? Si yo vengo aplicando el régimen de flujo de efectivo, tengo que avisar a la autoridad que ahora también quiero que me apliquen este nuevo régimen, ¿no? También eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque si no me pueden aventar al título 2 y no me conviene de ninguna manera aplicar el título 2 si yo venía aplicando un flujo de efectivo. Me conviene seguir tributando como flujo de efectivo, ¿no? Que esa es la bondad maravillosa, creo que es lo único que tiene, bueno, dentro de los porcentajes acelerados de las deducciones. Muy bien, amigo. Perfecto. En cuanto a las obligaciones del reciclo personas morales, ¿aquí sí tenemos que llevar contabilidad electrónica, mandar balanzas y demás? ¿O es como las personas físicas? ¿Nos salvamos de esa obligación? Hombre, aquí nos lo vendieron en las físicas, padre, ¿no? Aquí en las morales, no, aquí nos dijeron, aquí sí hay contabilidad, aquí sí te dicen, vas a cumplir además de las obligaciones que vienen en todas las demás disposiciones de la ley,
también cumples con las del 76. Recuerden que hay un capítulo del título 2, un capítulo 9 que habla de las obligaciones. Sí tenemos el tema del envío, de la contabilidad. Aquí se acabó la simplificación. Aquí no te están dando estas obligaciones formales que desaparecieron en las físicas. Aquí sí es, preséntame todo. Aquí sí hay estudios de precios de transferencias, hay que elaborar estados de situación financiera, levantar inventarios. Si recibo contraprestaciones de mis clientes mayores a 100,000 pesos en efectivos, tengo que informar. Si tengo préstamos del extranjero, también los tengo que informar. O sea, aquí las obligaciones siguen intactas, ¿no? Parece que lo único beneficioso de todo esto es la determinación en base al flujo de efectivo. Eso es lo único padre que tiene esta simplificación, pero que tú digas que en una persona moral que opta o que va a estar pagando el impuesto en esta nueva sección no va a ocupar un contador, pues creo que en personas morales eso es una total falacia o una total mentira, ¿no? Si en personas físicas lo estamos cuestionando y diciendo que los pequeños comercios, claro que necesitan de tener una contabilidad para la toma de decisiones, ¿qué decir aquí de las personas morales en donde estas obligaciones de plano no desaparecen, ¿no? El artículo lo dice, además de lo que esté en las demás disposiciones fiscales, de expedir comprobante, de tener tu firma electrónica, de tener tus sellos, todas las obligaciones que conocemos, también está el envío de la contabilidad electrónica. Entonces, aquí digo, no queda un régimen, no que estábamos creando regímenes de confianza, o sea, solamente quedó es un gancho para las personas físicas y en las morales. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le das una simplificación también formal, ¿no? ¿O por qué solo lo hiciste con las personas físicas? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto, no? Si realmente será que quieren ser buena onda o solamente son pequeños dulces para engancharnos. Eso será la pregunta que estaremos respondiendo y viendo en la práctica nosotros en el 2022, ¿no? Sí, eso que comentas es bastante cierto sobre el contador, querido Álvaro. Por ahí, pues muchos vislumbraban prescindir de alguna u otra manera de los servicios y vaya, aquella empresa que decida renunciar, se estaría dando una condena de muerte prácticamente, yéndose con una finta sobre el régimen de confianza para él. ¿Qué nos podrías platicar acerca de la determinación del PTU? ¿Habrá algún cambio? ¿Se mantiene? ¿Qué nos puedes decir, querido Álvaro? Bueno, la PTU nos la acaban dejando igual, como dice, a ver, la utilidad que se va a determinar es conforme a la del artículo 9, ¿no? Los ingresos menos las deducciones, la deducción de esto de los salarios exentos que no podemos aplicar y pues parece ser que ahí no nos la movieron, o sea, no vemos como en el caso de las personas físicas, ¿no? Que ahí sí dicen estas deducciones, o sea, ahí te dicen que si disminuyes de los ingresos, aquí te dicen, no, pues es igual como la renta gravable del artículo 9, y me imagino que esa renta gravable que nos están ahí remitiendo, que también eso queda ahí al pendiente es, me dices que sea la renta gravable, pero entonces si estamos conforme al flujo de efectivo, quiero pensar que también seguimos con las mismas reglas del flujo de efectivo. No nos lo acaba precisando así de manera literal la norma, sino que nos dice, determinará la utilidad fiscal conforme lo señala el artículo 9. Entonces nos remitimos al artículo 9, ¿no? Pero la pregunta será, ¿se le aplicarán las mismas normas o era como en el título 2? Porque el artículo 9 va muy vinculado con el título 2. Pero quisiera pensar, y eso es una mera interpretación, una opinión mía, que si estamos determinando la base gravable, la renta gravable, y que en precedentes judiciales y en varias reformas se ha tratado de homologar que la base de la PTU sea la misma que la base del impuesto sobre la renta, quiero pensar que aquí la base va a ser absolutamente la misma, la que determinamos conforme al flujo de efectivo, ¿no? ¿Esto qué implicará? Pues imagínate, si tú le planeas bien y dices, oye, ya estamos llegando a diciembre, ¿y cómo van los números? Pues compra, inventarémoslos bien y vendémoslo en enero. Ya me quemé la base gravable y ya no le doy PTU a mis trabajadores, ¿no? Entonces es algo que digo, se estilaba antes cuando existían las compras, ¿no? Antes de deducir el costo de lo vendido. Entonces seguramente pues algo de estas prácticas se van a venir a dar, ¿no? Que era, yo creo que la autoridad pues dijo, pues ¿cuánto me puede generar de utilidades empresas que generan 35 millones? Quiero pensar que esto todo viene planeado de algún estudio que han de haber realizado para determinar
cuántas empresas con este nivel de ingresos, cuánto es el monto que generan de PTU y cuánto es realmente lo que contribuyen, ¿no? O lo que dicen es, bueno, las busco incentivar para que pues sí me estén contribuyendo algo, sí contraten, sí se active la economía y después si rebasan los umbrales de los 35 millones, bueno, entonces ya tributarán en el título 2 y tendremos ya más contribuyentes, ¿no? Entonces, eso es algo que veremos en el futuro si le sale o no a la autoridad esta tirada. Pero vuelvo a lo mismo que comentaba en las físicas. Aquí parece ser que también quiere simplificar su manera en cómo revisar. Porque ¿cómo va a revisar? Pues que ahora, no sé, no me dejarán mentir, con las famosas cartas de invitación que llegan, en donde te dicen tus ingresos, te los determino conforme a los FDIs, ¿no? Y si en los FDIs me pones las formas en que pagaste, ya tiene la autoridad los ingresos cobrados. Las deducciones va a decir, nos estamos yendo de deducciones efectivamente pagadas, me voy a ir también con CFDIs. Entonces, voy a irme también a este tema de hacer este tipo de compulsas. Y de manera rápida voy a fiscalizar, ¿con qué? Con cartas de invitación. Oye, te invito a que revises tu información, porque si por ahí me doy cuenta de que no te preocupes, no pasa nada, no quieres aceptar mi invitación, no pasa nada. Yo puedo ejercer mis facultades de comprobación, pero yo ya te estoy avisando qué termómetros estoy tomando como autoridad. Entonces, yo cuando veo digo, es un régimen de simplificación ¿para quién? ¿Para que la autoridad nos fiscalice de una manera más rápida? ¿O realmente es un régimen de simplificación para los que somos los contribuyentes y los que contribuimos para el gasto público, ¿no? Porque si sí hubiera sido un tema de simplificación, nos hubieran eliminado la contabilidad electrónica, o nos hubieran hecho las obligaciones formales más sencillas, ¿no? Pero no lo veo así. Yo nomás veo que lo que pusieron de manera sencilla y práctica fue la determinación de la base, no así las obligaciones formales, ¿no? Entonces, como que también hay que leer entre líneas por dónde le está buscando la autoridad y a dónde viene todo esto. Y recordar que viene un CFDI recargado versión 4.0, ya aparecen armaduras de Iron Man, y que seguramente este CFDI, con los cambios que se están haciendo en el código y con estos nuevos regímenes, la autoridad lo tiene que aprovechar para fiscalizarnos, ¿no? A nosotros, siempre lo he dicho, nos puede servir para generar nuestra información de manera rápida, para tratar de medirnos como termómetros, pero no hay que perder de vista que eso es la materia prima de la autoridad para fiscalizarnos, ¿no? Entonces, se viene un 2022 muy interesante con estos regímenes, con esto que estamos platicando, amigos. Así es, amigo, definitivamente. Jesús, espérame, Jesús. 6 minutos para precisiones, caballeros. Se nos acaba este segundo bloque, así que por favor, 6 minutos, Jesús. Gracias. Ya no le hagas caso, siempre me anda ahí cortando el tiempo. Yo cierro mi micrófono. Nada me quita tiempo. Pues sí, como bien comentas, estamos en un esquema de fiscalización total, de recaudación. Me parece que las nuevas empresas que se constituyan para el siguiente año son las que van a pagar los platos rotos, considerando que a lo mejor en el esquema anterior de título 2, si tú eras una SA que te constituías, pues el primer año seguramente no ibas a pagar renta hasta que generaras un coeficiente. Situación que ahorita ya no se va a dar porque este nuevo esquema de flujo de efectivo no lo da. No sé qué opinión te merezca eso, amigo. No, sin duda tienes toda la razón del mundo, ¿no? Empresas de nueva creación que la ley del ISR nos daba esa bondad de como no hay coeficiente de utilidad, pues no me haces pagos provisionales, ¿no? Hoy en día, como es flujo de efectivo, sin duda van a sonar las arcas del fisco porque las nuevas que se crean, si no tienen una debida planeación en cuanto a sus flujos de efectivos y en un mes cobran y no se gastaron nada en deducciones, menudo problema, ¿no? Al siguiente mes a lo mejor gastas, ahí es donde te metes en un problema. Ese es uno de los detalles que se tiene con el flujo de efectivo. Y creo que y vuelvo a revivir mis traumas del JET, ¿no? Esto es algo que nosotros vivíamos con este impuesto empresarial a tasa única, porque era andar planeando el flujo de efectivo, y a lo mejor muchos de los que tuvimos la experiencia de vivirlo y de andarlo planeando, es algo que va a tener que empezar a aplicarse en estas empresas, porque si no tienes ese debido cuidado de los flujos, lo que va a acabar pasando es que vas a andar anticipando impuestos en los provisionales y a nivel anual te puedes dar un saldo a favor en tu primer inicio de operaciones, ¿no? O puede ser que estés pagando a lo mejor en pagos provisionales anteriores y en los demás se vaya ajustando, pero ya anticipaste algo que no por el tema del flujo, ¿no? Entonces, sí, las empresas que van iniciando, sí les va a pegar porque ya no tienen un coeficiente de
de utilidad. Y es algo más diferente al régimen que existía de flujo de efectivo, porque sí te daba la opción, o coeficiente o conforme a la base. Y eso era padrísimo porque lo ibas planeando y además era por ejercicio completo. Entonces decías, inicié, vámonos por coeficiente. Al siguiente año me voy por flujo. Y entonces ahí le ibas campechaneando. Se hacían unas bonitas planeaciones con ese régimen. Hoy en día ya no se va a poder. Entonces, menudo problema, amigo. No sé cuánto tiempo nos quede por ahí. Te quedan 3 minutos 50, querido amigo. 3 minutos 50. Querido amigo Álvaro, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, por darnos un poquito de tu tiempo. Pero antes de cerrar, quisiera que nos dieras tus conclusiones en estos 3 minutos que nos quedan y hacer énfasis en este tema que se está diciendo mucho, ¿no? El contador sí hace falta, ya va a ser sustituido por CFDIs. Tus conclusiones, amigo, por favor. Gracias, amigos. No, pues antes que nada, igual reitero nuevamente las gracias por este tiempo, por este espacio que me dan y por invitarme. Y ahora me siento muy orgulloso de pues compartir algo de lo poquito que se va aprendiendo y compartirlo con ustedes y compartir el micrófono con mi estimado amigo Jesús y contigo, Eric. Es un gusto conocerte y estar hablando de estos temas. Y bueno, respecto de las conclusiones, yo creo que la labor del contador, esta sacudida que se está dando, es la historia que hemos escuchado siempre. Yo lo he visto en todas las reformas. Cuando se creó el RIF fue lo mismo. Ya no vas a ocupar contador. Cuando estaba el tema de repecos, nos lo explicaban en la universidad, que señalaban que tampoco ocupas contador. Creo que es algo que siempre vamos a escuchar, ¿no? Los contadores no tenemos que tenerle miedo a los medios electrónicos, a todo este tema de la facturación electrónica, a todo el uso de los medios digitales y la tecnología. Creo que eso nos va a ayudar para simplificarnos la chamba. No que nos la vaya a quitar, ¿no? Sino que nosotros tenemos que evolucionar en el sentido de que somos más analistas, más planeadores financieros, más revisores del cumplimiento fiscal, más de buscar economías de opción y no somos capturistas, ¿no? Que creo que eso es algo de donde a veces nuestra profesión nos han pensado que solo nos servimos como burritos para cargar y abonar, y no es así. Nosotros tenemos una formación que ayuda al empresario a crecer con su negocio, somos los primeros que sabemos de los números y damos pues nuestros comentarios para que el negocio crezca, ¿no? Esto que está haciendo la autoridad, si bien la autoridad lo está usando para fiscalizarnos, en el mercado sin duda se va a venir que esto nos puede ayudar para automatizar procesos, para de cierta manera ir controlando y aprovechando. Si ya sabemos cómo nos va a fiscalizar la autoridad, pues implementar eso nosotros en nuestras empresas, cambiar este chip como contador y empezar a utilizar la tecnología para podernos anticipar, no para tener miedo de que pues, se puede perder temas de trabajo, ¿no? Porque muchos piensan que ya no se van a ocupar. Claro que somos un mal necesario, o sea, somos el mal necesario del tlatoani, del empresario. Él conoce sus números, él conoce toda la información, pero ocupa de un profesionista que le diga, a ver, calma, espérate, a ver, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vislumbras de tu modelo de negocio? ¿Qué nueva línea quieres abrir? ¿Cómo te va a repercutir? ¿No? Estos regímenes sin duda buscan impulsar a los pequeños y a medianos contribuyentes y ahí entramos nosotros también de la mano para acompañarlos e irlos ayudando a crecer. Entonces yo creo que es algo triste que las autoridades digan que no se necesitan un contador. Si no somos los malos de la película, siempre tratamos de, pues somos los primeros interesados en que la economía, los negocios crezcan y que obviamente también cumplan con las obligaciones fiscales. Pero estemos hablando de que esto se cumpla en el marco de la ley y que no haya abusos por parte de las autoridades, ¿no? Y que no nos traten de disfrazar una reforma que supuestamente no hay un aumento de impuestos, pero sí vemos un aumento de fiscalización y en donde si las personas se quedan con la mente de que no necesitan profesionistas que los ayuden a aventurarse o a conocer estas nuevas formas de fiscalización, van a estar en un error porque les van a estar llegando estas fiscalizaciones, ¿no? Entonces, con eso cerraría, mis estimados amigos. Excelente, querido Álvaro. Pues ya no nos queda nada, prácticamente este minuto para despedir. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya las conocen, Facebook, Instagram, en TikTok también estamos. Y en YouTube, denle like, compartan, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo episodio. Ya nuestro querido Álvaro dio sus redes sociales. No olviden todos los miércoles a las 9 de la mañana a través de Facebook Live ver Artillería Fiscal, su programa de radio, que por ahí me eché un ojo bastante interesante. Creo que tendremos esa oportunidad nuevamente de poder coincidir. Y gracias, Jesús.
Los Claro espero que también sí. para invitarlos a los dos. Están Claro que sí. invitados. Muchas gracias a todos. Esto fue SOS Impuestos Express. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.